argentino, todo es extranjero y nada es argentino. El comercio exterior está en manos de las multinacionales en los graneles Cargill, Continental, Archer Daniels Midland, Dreyfus, Bunge, muy poquitas que concentran el movimiento de granos, de oleaginosas, de aceites, principalmente en la cuenca del Paraná, en el puerto de Rosario hasta Santa Fe, y algo más en la provincia de Buenos Aires, con centro en Quequén, en Necochea. Lo mismo en el movimiento de contenedores. La ciudad de Buenos Aires y Dock Sud absorben el 85% del movimiento de contenedores argentinos, que está cerca del 1.200.000 contenedores. Eso es alto valor agregado, productos de importación, con los cuales no solamente pagamos el trabajo extranjero, sino encima pagamos el flete para que nos lo traigan. ¿Cómo se sale de la condición del comercio exterior dependiente, de la cual tendríamos que recordar que hay un argentino internacional que está más allá de toda ideología, que manifestó que cuando los países son colonia, el comercio exterior determina su mercado interno, pero cuando los países son libres, soberanos, es la política interna la que determina el comercio exterior. Entonces así Ernesto Guevara se plantaba frente a los yanquis, pero también frente a los rusos, y manifestaba que en los términos del intercambio está la discusión sobre la soberanía y la independencia de las naciones. Juan Perón fue un hombre práctico, el cual ¿qué hizo? Creó directamente la Marina Mercante, la flota mercante del Estado, la flota argentina de navegación de ultramar, reservó la reserva de carga para el país, creó el Fondo de la Marina Mercante y fundó el astillero Río Santiago en 1948 para poner gauchos al timón en barcos argentinos construidos por obreros navales argentinos. Entonces, lo más difícil que es fundar, ya está hecho. Lo más difícil que es fundar, crear, ya está hecho. Lo que tenemos que hacer es retomar la línea nacional de San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón y volver al Estado empresario, en la cual nosotros tenemos 3 proyectos de ley para salir de la condición de dependencia en la que estamos, que es recuperar la reserva de carga, el derecho de toda nación a realizar la mitad de los fletes de importación y exportación en busca de bandera nacional. Eso es un mercado de flete de 3.500 millones de dólares para la bandera argentina. Hoy pagamos 7.000 millones de dólares porque pagamos todos los fletes, los de importación, los de exportación, de todo el comercio, que la balanza comercial está entre 60 y 70 mil millones de dólares al año. Bueno, 7.000 millones, 8.000 millones aproximadamente hoy, que es entre el 10 y el 15%, es flete marítimo. Claro, está invisibilizado el flete marítimo en el precio final del producto, en el precio CIF, Cost Insurance Freight. Pero nosotros tenemos que saber diferenciar el FOB, el Free On Board, el precio del producto sin flete y seguro, del precio del producto con flete y con seguro. La diferencia de CIF y FOB, que es la que hace que podamos diseccionar el comercio exterior y valernos de un eslabón de la cadena de valor, que es el flete marítimo, y que al país le permitiría estabilizar la balanza comercial de flete en cero. Esto terminaría con el quebranto de 7.000 millones de dólares que hay en la balanza externa, facturar los 3.500 millones, de ahí obtener el 33% de tasa de ganancia mínima que hay en graneles, en contenedores es superior y en petróleo también, y con eso financiar la reconstrucción de la red logística argentina, volcando las ganancias del comercio exterior del flete marítimo en un sistema de transporte multimodal estatal, para lo cual tenemos proyecto de ley ELMA 21, Empresa de Leña Multimodal Argentina del siglo XXI, con el cual reorganizar el sistema logístico del país con una corporación que domine el flete fluvial de barcazas, el flete marítimo internacional, aerolíneas argentinas, una flota de camiones para realizar la corta distancia y una flota de trenes. Sí. Martín, perdón que te interrumpa. Sí, sí. ¿Qué está haciendo en este terreno el gobierno de Alberto Fernández? Nada, es la continuidad del gobierno de Menem en la década del 90. Van a reprivatizar la concesión de dragado en la hidrovía y van a continuar con la privatización de los puertos argentinos. Martín, yo te escucho y podría suscribir totalmente tus palabras, pero cuando vos decís se fundó ELMA existió en otra época. Hoy Paraguay, por esos misterios que suceden, misterio entre comillas, tiene una flota mercante superior a la Argentina. ¿Cómo hacemos para volver a tener una ELMA que lleve la mayor parte de las exportaciones argentinas a sus lugares de destino? Bueno, esto no tiene misterio.
Esto en realidad, cuando observamos lo que pasa en la cuenca del Paraná, es que Paraguay lo que tiene es una flota de barcazas, y más que Paraguay. Hay una flota de barcazas que tiene bandera paraguaya, pero los propietarios de esas barcazas que realizan el transporte fluvial con bandera paraguaya, muchos de ellos son argentinos, muchos de ellos son norteamericanos, otros son ingleses y muy pocos son paraguayos, pero utilizan bandera paraguaya de conveniencia porque la Argentina permite la bandera de conveniencia desde la privatización y la desregulación de Menem en la década del 90, cuando el canciller Di Tella, en la ronda del GATT en Uruguay, General Agreement of Tariff and Trade, que es la organización antecesora de la Organización Mundial de Comercio, entregó la reserva de cargas, el canciller Di Tella. Y Alberto Fernández, que estaba en la Superintendencia de Seguro, entregó el seguro internacional. Entonces, hay responsables políticos de la condición actual que permitieron que haya bandera de conveniencia y que la Argentina perdiera el derecho internacional y el derecho incluso al interior de transportar el 100% de cabotaje con buques de bandera nacional, porque nosotros no podemos permitir en el siglo XXI la libre navegación de los ríos interiores. Esto ya lo resolvió Rosas hace 150 años. El retroceso es notable. Martín, no es muy duro comparar al actual presidente con Carlos Menem. No lo comparo. Fue parte de su gobierno, integró su gobierno y es continuador de la política de privatización. Nosotros tenemos al astillero Río Santiago bajo proceso de privatización hace 30 años y nadie hace nada. Los decretos privatizadores siguen pesando sobre el astillero y el astillero está cautivo en una zona franca y nadie está dispuesto a sacarlo de la zona franca y nadie está dispuesto a sacarlo del proceso de privatización. Entonces, después de 30 años nosotros sentimos que se nos va la vida y que teniendo paciencia con políticos profesionales que se ganan la vida de la rosca y que ninguno se gana la vida de laburar como nosotros, con el torno, con la fresadora, con la máquina de soldar, con el soplete de pintura, con la cuchara de fundición, llega un momento que vamos perdiendo un poco la paciencia y vamos manifestándonos de forma cabal como es verdaderamente la personalidad del argentino, en donde hay un determinado momento que ya esta cuestión de la correlación de fuerzas, estas explicaciones que gente que no pelea y que no tiene coraje nos quiere convencer a los argentinos que sí tenemos coraje de que saquemos la bandera blanca y negociemos una mejor rendición incondicional, no la aceptamos más. Por eso estamos armando lista y nos presentamos a elecciones. Por eso constituimos un proyecto de liberación nacional. Porque con lo que hay, la situación, vos fijate, 33% de la clase obrera argentina, de los 24 o 25 millones que estamos en edad de trabajar, solo un tercio, el 33%, está en blanco y a la baja. Otro 33% está en negro, con jornadas que destruyen psicológica, espiritual y biológicamente al argentino. 10, 12 horas de trabajo más viajar 3, 4 horas en transporte público. Y otro tercio de los argentinos está desocupado. La mitad de ese tercio de desocupado está refugiado en planes sociales. Nunca se estuvo tan mal. Ahora, Hernán, cuando obviamente es bandera de conveniencia el tema de Paraguay, pero ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo podés decirle o evitar que suceda esto? Todos deben estar inscriptos como barcazas paraguayas, ¿no? Sí, bueno, recuperando la reserva de carga. Nosotros tenemos proyecto con Estado parlamentario desde hace 20 años aproximadamente que lo venimos presentando. Entonces, recuperar la reserva... ¿Podés explicar qué es eso de reserva de carga? Todas las naciones del mundo tienen derecho a transportar según la Organización Marítima Internacional e incluso la Organización Mundial de Comercio, tienen el derecho a transportar la mitad de las cargas bajo buques de bandera nacional. Esto son reglamentaciones de la década del 70. Entonces, el país tiene derecho a transportar sus cargas en buques de bandera nacional. ¿Cuánto? La mitad, porque es lo justo y equilibrado, en los términos de intercambio que el propio Perón planteaba en el 40. Si los pactos no son bilaterales y no son equilibrados, es posible que alguien los quiera romper, pero cuando los pactos son bilaterales y equilibrados, todos van a tratar de cuidar el pacto y no pelearse para que el comercio pueda fluir. Entonces, esto tiene razones incluso teológicas con respecto a la explicación de la aparición del monoteísmo. Entonces, necesitamos que haya un poco de paz para que pueda el trabajo y el comercio manifestarse. La reserva de carga es una expresión que tiene
una expresión moderna en el comercio internacional, que son 500 años, desde que el comercio marítimo internacional nace hace 500 años, pero que tiene razones teológicas mucho más profundas. Esto es lo que tiene que hacer el país: recuperar la reserva de carga, el Fondo de la Marina Mercante, y crear un armador estatal, porque los privados que navegaron en la Argentina como si llamara hasta mar del Beni Marúa, que eran burguesía nacional, cuando cayó Elma, cayeron ellos también, porque no tienen fuerza ni factor de escala para enfrentar a las multinacionales. Necesitan el amparo de la nación argentina y su armador, que en su momento fue Elma. Martín, le cuento a la audiencia, si se sube en este momento al tren, que estamos dialogando con Martín Ayerbe, que es presidente del Foro Naval Argentino, militante peronista. Martín, vos sos crítico del sindicato históricamente comandado por Hugo Moyano, en el sentido de que algunos denuncian cierto lobby, digamos, camionero en el país. Nosotros tenemos que salir de la trabazón, a nuestro modesto entender, ¿no? Tenemos que salir de la trabazón de las pujas de intereses sectoriales, bajo una concepción simple que explicaba Perón hace muchos años. Toda política de círculo es antiperonista, y toda política antiperonista es una política antinacional y antipopular. Entonces, el transporte carretero es necesario porque lo que llega al barrio y lo que se mete adentro del campo no es el tren, ni el avión, ni el barco, es el camión. Entonces, para levantar la cosecha, vos necesitas al lado de la cosechadora un camión. Para repartir la leche, la carne y los productos de necesidad de los barrios, necesitas un camión. ¿Qué tenemos que hacer? Racionalizar el sistema de transporte mediante el uso multimodal para que los camiones trabajen en la distancia de no más de 250 kilómetros y en esas distancias cortas realicen la desconsolidación de cargas. Esto le permitiría al camionero vivir mejor de lo que vive, porque el ridículo de transportar desde Tierra del Fuego los productos electrónicos de ensamble, que entran por el puerto de Buenos Aires los componentes, viajan 3.000 kilómetros a Tierra del Fuego, los ensamblan en Tierra del Fuego por el régimen especial aduanero de la 19640, y después vuelven 3.500 kilómetros más para llegar a Buenos Aires, es un ridículo logístico, productivo y económico. Y además un ridículo biológico y espiritual, porque no es manera de vivir para nadie estar alejado de la familia 2 semanas porque se está en la ruta. Entonces, si el camionero trabaja a distancias cortas, puede ir a dormir a su casa y no tiene que hacer este tipo de travesías que son verdaderamente ridículas. Por otra parte, con todos los camioneros con los cuales nosotros hablamos en la ruta, cuando andamos militando y andamos recorriendo la Argentina, la mayoría de los que andan arriba de los camiones no son camioneros. Tienen otro oficio. ¿Qué son? Tienen otro oficio, está lleno de torneros, está lleno de ajustadores, está lleno de pintores, está lleno de electricistas, está lleno de argentinos que no tienen trabajo industrial y que para poder sostener su propia calidad de vida se han refugiado en el camión porque el camión paga mejor que su propio oficio. Pero es porque no hay trabajo industrial, no es porque sean camioneros, porque hay quien tiene alma de camionero, como también hay quien tiene alma de policía. Pero hoy nos encontramos con que la mayoría de la policía bonaerense, la mayoría de la policía federal, la mayoría de la gendarmería, no son de gendarmes de alma o policías de alma, sino que son pobres que se refugian en las fuerzas de seguridad y en las fuerzas armadas porque no encuentran trabajo. Esta es la condición de dependencia y de colonia del país, donde el pobre argentino no encuentra un oficio y tiene que trabajar de lo que puede. Puede ser camionero, puede ser policía, puede ser gendarme. Es más, te voy a confesar algo, muchos de los que hemos superado los 40 años y que trabajamos en la industria, muchos de mis compañeros, muchos de mis hermanos, de mis compatriotas, se están refugiando en el sistema educativo porque han trabajado tanta cantidad de años en negro que no se van a poder jubilar, pero tampoco van a poder seguir trabajando en la industria, porque después de los 40 en la industria argentina te convertís en descartable. Entonces hay que hacer algo. Para eso un plan de pleno empleo que nosotros impulsamos. Y el plan de pleno empleo tiene como base el orden logístico del país, porque ELMA 21 va a tener una demanda de camiones, trenes, barcos, barcazas y aviones de producción nacional. Y esto no es la ley del compre argentino, con la cual no pueden obligar a nadie a hacer nada. Esto es el ejercicio del Estado empresario en la decisión política de comprar argentino porque así lo decide soberanamente. Entonces esto genera órdenes de compra para reabrir todos los talleres ferroviarios que se cerraron en los 90. Porque para construir, por ejemplo, el Ferrocarril Federal Andino, de Ushuaia a La Quiaca, el Ferrocarril Federal Atlántico, pegado a la Ruta 3,
de la Tierra del Fuego hasta la provincia de Buenos Aires en Bahía Blanca, para poder reconstruir el ferrocarril provincial de la provincia de Buenos Aires, que fue cerrado también, y un perímetro que cierre en el norte con un norteño, desde Bernardo de Irigoyen a La Quiaca, la demanda de fuentes de trabajo en vía y obra, en montaje de la vía y obra, el material tractivo y el material rodante, está en el 500.000 de puestos de trabajo. ¿Cómo se financia la obra? Con el comercio exterior. Perdón, Martín, vos hiciste referencia a una línea histórica que individualiza perfectamente a la persona que la denuncia, San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón. Me detengo en Rosas, que allá por 1838 y 1845 derrotó a las dos principales flotas, a los dos países cuya flota eran las más importantes del planeta en aquel momento. Y pienso que algo bastante parecido a lo que sucedió en Vietnam, donde Ho Chi Minh derrota a dos de las potencias mundiales, como era Francia y luego Estados Unidos, y hoy la economía vietnamita está penetrada por el capitalismo norteamericano, y por todo lo que nos relata, y es conocido, de lo que sucede sobre el Paraná, que justamente en aquel entonces querían la libre navegabilidad del Paraná, fundamentalmente para destruir al Paraguay. Bueno, ganamos la guerra y perdimos la paz. ¿Hay algo de eso entonces? Bueno, con Rosas esos, como vos bien retratás, esos 10 años, del 35 al 45, son 10 años de protección del mercado interno mediante la nacionalización de la banca y el comercio exterior. El primero que lo hace es Artigas en la Liga de los Pueblos Libres, y luego Rosas lo continúa, es la misma política, nacionalización de la banca que estaba en manos de los ingleses y del comercio exterior. Hace 150 años que nosotros tenemos doctrina política, porque hay mucho, yo soy peronista, pero hay un vicio de los peronistas, que es adjudicarse a todos los eventos del país como producto de la obra de Juan Perón y Evita, pero no, hay que reconocer que Irigoyen hizo lo suyo y Rosas también. La YPF no es peronista, es radical. Ahora, Perón es el gran catalizador de San Martín, de Rosas y de Irigoyen, es el catalizador del ejército sanmartiniano, es catalizador de la federación y es catalizador de ese panteísmo social que no creó Perón, sino que fundó Irigoyen. Y el GO probablemente sea la tercera reencarnación de la secta del coraje y el cuchillo, que primero encarnó en el gauchaje, luego en el malevaje de Leandro Alem, y por último en los militares del GO y en los obreros de la carne de Cipriano Reyes, que demostraron que la verdadera espiritualidad y personalidad del argentino está en el coraje. Que después hubo traidores que no nos permitieron continuar, eso es verdad, pero no nos olvidemos que esos tiempos hubo soberanía, hubo independencia y justicia social, porque yo también escucho muchas voces, incluso dentro del peronismo, que nos están manifestando de que para qué hacer todo esto si después viene un Macri y te privatiza todo. No, porque sería negar la propia obra de Perón e Irigoyen. Y fíjense una cosa, los hechos de Perón y de Irigoyen y de Eva todavía no los pudieron destruir. Martín, ¿cómo te hago varias preguntas? ¿Cómo votaste en las últimas elecciones? Si querés que haya paso en el peronismo y si te identificás con esta agrupación que comanda Alicia Castro y Vudú, que se llama Soberano. Nosotros presentamos lista propia con Social 21 con Social 21 La Tendencia presentamos lista propia dentro del Frente Justo, Social y Humanista, que son los compañeros con los que armamos el Proyecto Sur en su momento, en el 2007, que encabezaba Pino Solanas, Iba Cadelli de Vice, y Mario Masitelli era el compañero del Partido Socialista Auténtico que aportaba la personería para que todos pudiéramos participar. Después, junto también al Partido Humanista que constituyó Frente, nos presentamos. Es la primera vez que nosotros lo hacemos con candidaturas propias. Y en esta segunda, después de las PASO, votamos yo no voy a hablar en nombre de todos mis compañeros, porque nosotros en este sentido nos consideramos hombres y mujeres libres
y no andamos imponiendo nada a nadie. Pero yo particularmente sigo apoyando al Frente de Todos, a pesar de que las diferencias son profundas, pero no voto al Frente de Todos con alegría. Voto al Frente de Todos porque enfrente está Macri, está la oligarquía y las embajadas extranjeras. Bueno, también hay compañeros que me dicen, Martín, en el Frente de Todos también están las embajadas extranjeras. Sí, claro que sí, están en todos lados. Aunque no la veamos, la embajada siempre está. Pero es claramente la expresión de Macri, Larreta y todos esos súcubos de Inglaterra y Estados Unidos, es claramente contra lo que votamos en contra. Entonces, si el Frente de Todos pone de candidato a quien ponga de candidato, lo vamos a tener que votar igual. Es una especie de toma de rehenes en el peronismo. Pero bueno, son las condiciones que hay. Con respecto a la agrupación de Alicia Castro, bueno, celebramos que exista una agrupación política nueva, es muy común en la Argentina. Martín, en la línea San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón, ¿incluís Néstor Kirchner y Cristina Fernández? No, San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón son San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón. Y lo explico claramente. San Martín, cuando estaba en el campamento de Plumerillo y vino Soler y le dijo, general, hay un carpetazo en Buenos Aires en su contra, no se achicó. Cuando vino O'Higgins, después de ser derrotado en Rancagua, y le dijo al general San Martín, mire, vengo del otro lado de la cordillera y no nos da la correlación de fuerza, a San Martín le importó un carajo. Y liberó un continente. Y es el gran padre logístico de la Argentina y de la humanidad. Cuando le dijeron a Rosas que tampoco le daba la correlación de fuerza, nacionalizó la banca de comercio exterior y enfrentó a las mayores potencias del mundo, como era la flota anglo-francesa. Cuando a Irigoyen le decían que era imposible, que nunca se había hecho, que no existía el petróleo estatal en el mundo, creó la primera petrolera estatal, a la cual a imagen y semejanza se hicieron Pemex en México, Petrobras en Brasil, YPF en Bolivia, ANCAP en Uruguay. Y este es el único país y el único continente donde el petróleo es estatal. Entonces, después vino Perón y creó lo que era imposible y que encima, a través de Richter, en la isla de Huemul, en Bariloche, hubo una desviación sobre el tipo de perfil de desarrollo nuclear. Sin embargo, Perón se sobrepuso en la decisión política con los técnicos argentinos, con Balseiro y otros, y fundaron la industria nuclear argentina. Somos muy pocos países los que dominamos el ciclo. Entonces, esto los hace a esos cuatro únicos e irrepetibles, y son aquellos que se montaron en el Estado empresario. Yo sé que con Néstor Kirchner y con Cristina Fernández se vivió mejor. ¿Se vivió mejor? Sí. Pero no son del Estado empresario. Creen en la iniciativa privada y en la inversión extranjera directa. Decime, Martín, con las críticas que se le puede hacer al doctor Arturo Humberto Ilia, la historia de la proscripción del peronismo que conocemos, ¿vos reivindicás a parte del gobierno del doctor Ilia? Y a mí lo que me pasa es que nuestra familia y nuestro pueblo estaba siendo perseguido en ese momento. Entonces, yo qué creo que el abuelo Lázaro, mi abuelo Lázaro Balbino Ayerbe, que acompañó a Perón antes de que Perón fuera presidente, estaba con el coronel Perón desde antes de que Perón fuera creado por el pueblo argentino un 17 de octubre. La madre le dio la vida, pero el pueblo argentino le dio su definitiva identidad. Mi abuelo era un hombre de Perón desde antes. Y después Perón le pidió que laburara en el IAPI. Y claro, laburar en el IAPI te ponen una lista negra en la oligarquía que no te saca la mancha nunca más en tu vida. Y el abuelo se murió sin volver a poder trabajar nunca. Y la verdad que lo de Ilia está todo bien, pero es ilegítimo. Martín, nos tenemos que ir. Te agradecemos tu testimonio hoy en el tren y estamos en contacto. Te mandamos un saludo. Muchachos, muchísimas gracias por el tiempo. Les mando un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia. Por favor, hablamos.